Bueno, muy buenas noches, estimados. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Vamos a retomar, pues, primeramente, consultándoles a ver qué dudas tienen hasta ahorita. Quiero abordar un tema, pero vamos a preguntar primero si hay alguna duda hasta aquí de lo que ustedes han visto ahorita en la plataforma. Fíjese, abogado, que yo pues no quedé clara en lo que estábamos hablando en la clase anterior, que usted decía que si la pena de muerte era un problema jurídico. Uno de los compañeros dio su punto de vista, pero no supimos al final de lo suyo. Bueno, por lo menos no lo escuché a lo suyo al final, cuál era si sí o no era un problema jurídico. Okay. Oscar, David, dígame. En realidad es problema jurídico cuando ya está estipulado en el reglamento interno de un estado o un país, pero nosotros que no lo tenemos estipulado, entonces no sería un problema jurídico para nosotros desde ese punto de vista. Ese es mi punto de vista. Ok. Así es, así tal como lo planteó Oscar, cuando hablamos de un problema jurídico, recuerden de que nos referimos a algo que está establecido en la ley. Recuerden, cuando el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales que tienen una importancia para un Estado en un momento histórico determinado, entonces lo que se pretende en ese momento pues es que mediante la regulación o mediante la institución de diferentes leyes es que se pueda cumplir el objeto. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros de repente tratar un problema que no está establecido en la ley? ¿Ok? De ahí fue que yo les platicaba de que el derecho como ciencia tiene dos niveles. Cuando se presenta un problema en la sociedad, sea cual sea el problema que esté establecido, lo que pretende el jurista es que de alguna manera, a partir de esa normativa, es que pueda solventar el problema. Recuerden que el derecho como ciencia tiene dos niveles. El primer nivel es cuando analizamos la hipótesis normativa que sirve de base para resolver ese problema jurídico. ¿Quién formula esa hipótesis normativa? Yo les planteaba que la hipótesis normativa es el derecho, es la norma estipulada. Entonces, cuando se estipula esa norma, lo que pretende esa norma, pues, es que cuando se dé ese hecho concreto, entonces aplicar la norma. Y de esa manera regular ese comportamiento. Ejemplo, no botar basura. Y al estipular eso, lo que está estableciendo es que existe una norma que me indica que no debo hacer algo. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando de repente alguien lo hace? Y como no hay un poder coercitivo, entonces lo que hace entonces es agregar una situación imperativa. Bueno, botar basura en este lugar provoca una multa de 1000 lempiras. Bueno, ya el que bota basura ahí sabe que de repente si la autoridad lo toma, entonces en ese sentido tiene que pagar una multa. ¿Qué es lo que hace precisamente la norma? Bueno, la norma está estipulada. Lo que pretende es que no cometamos ese ilícito o no cometamos esa acción, que de cierta manera es coercitiva. Claro, hay aspectos normativos que ya están establecidos con ese fin. Hay otro tipo de condiciones. Recuerden que esas son normas que se estipulan para que podamos regular esos comportamientos. Pero también como existen las normas, también existen los deberes. Nosotros, como parte de esa ciudadanía, como parte de, podríamos decir, de ese conjunto de personas que estamos en este territorio que se conoce como Honduras, entonces estamos regidos por un Estado de Derecho. Cuando
nos toca de repente solventar los problemas, recuerden que el abogado, el mismo término lo dice, advocatus, velar por el interés de otro, palabra de origen latino. Entonces, si a usted vienen como abogado y le dicen, fíjese que yo tengo un problema, hay un vecino que me construyó en este terreno una pared y en esa pared puso una ventana. Lastimosamente de mi lado, yo todos los días me baño exactamente en ese lugar. La otra persona puede decir, pero es mi tierra, es mi propiedad privada, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, porque existen 3 elementos sobre la tierra: el derecho de usarla, el derecho de sacar sus frutos, como el derecho de abusar con ella. El usus, el abusus y el fructus, que así se estipulaba en el derecho romano. Ahora, ¿qué pasa? Pero también hay reglas de convivencia. Es cierto que de repente uno puede decir, bueno, yo puedo andar desnudo en mi propiedad, digo. Pero ¿qué pasa cuando de repente esas condiciones, aunque yo estoy en mi propiedad, no respeta la moral ni las buenas costumbres? Entonces, ahí es como funciona precisamente el derecho. ¿Qué es lo que trata el derecho? De evitar conductas que sean contrarias a lo que está establecido. De ahí el problema jurídico. Bien lo dijo Oscar. ¿Qué es un problema jurídico? Todo aquello que está contemplado en el derecho. La pena de muerte no está contemplada en nuestro derecho. ¿Cuál es la pena máxima establecida en nuestro Código Penal? La cadena perpetua. O el llamado concurso de delitos, que son un conjunto de diferentes penas que de repente uno puede decir, sí, fíjese que este señor, debido al concurso de delitos, tiene una pena de 450 años. Que yo sepa, solamente el hombre más longevo que ha tenido la tierra, que creo que es Matusalén, de acuerdo a los hechos históricos bíblicos, ha logrado sobrepasar esa edad y mucho más. Pero actualmente no existe hasta el momento una persona que de repente pueda llegar a esa edad. Y uno puede decir, pero abogado, esa es una pena. Sí, tiene que cumplirla. Claro, ¿cuándo va a terminar la pena? Cuando muere. Porque ya lastimosamente, pues, si lo hablamos desde el punto de vista lógico, aunque sume los 450 años, lastimosamente esa fue la pena que él mereció y que se estableció conforme a derecho. Entonces, en contrario sensu, ¿cuál es la pena máxima establecida? Si a alguien le dicen, tiene cadena perpetua. Claro, cuando hablamos de cadena perpetua, estamos hablando en aquellos delitos que de acuerdo a la comisión del mismo son flagrantes para la sociedad. Porque solamente para ese tipo de condiciones es que se establece esa pena máxima. En el caso de Guatemala, por ejemplo, sí es un problema jurídico la pena de muerte. ¿Por qué? Porque sí está legislada en su normativa. En nuestro caso no. Por eso habíamos platicado, se recuerdan que para poder nosotros instituir y establecer la pena de muerte tendríamos que hacer un conjunto de reformas, no solamente desde el punto de vista de nuestro derecho interno, sino que también tendríamos que derogar una serie de tratados internacionales que ya están establecidos, de los cuales Honduras es signatario. Entonces, ven la diferencia entre lo que es un problema jurídico y aquello que no es un problema jurídico. Yo les comenté que para efectos de la clase, aquellas cosas que en contrario sensu no constituye un problema jurídico, le vamos a llamar solo para efectos de la clase un juicio político. Solo para efectos de la clase, ojo, ¿por qué? Eso lo digo por aclaración, porque recuerden que de acuerdo a nuestra normativa, el juicio político es aquel proceso legal que se le sigue a un funcionario público que de repente ha incumplido algún aspecto jurídico o ha sido contrario a derecho dentro de la función pública.
Entonces se le hace ese debido proceso. ¿Para qué? Pues para poder ver si fue responsable y en todo caso, pues se le establezca una sanción, que en esa sanción puede ser de diferente índole. Ese es el juicio político, pero para efectos de la clase, para que no nos confundamos, solamente vamos a decir que un juicio político es un tema sociojurídico que muchas veces se toca, pero que no constituye una normativa jurídica. ¿Entienden? La pena de muerte ha sido un tema sociojurídico que se ha discutido infinidad de veces. La edad punible, por ejemplo. ¿Quiénes son los que de repente se les instituye y se les puede aplicar el Código Penal como adultos? Los mayores de 18 años. Pero ¿qué pasa cuando de repente vemos en la sociedad que un menor de 18 años comete un delito horrendo, horrible? Entonces empieza aquella discusión nuevamente en la sociedad donde se establece que de repente hay que revisar esa edad punible. Y entonces decimos, él era un menor que de repente tenía 16 años. Bueno, esa discusión se puede generar en el ambiente, pero no constituye derecho, sino hasta en el momento que se convierte en una ley. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al debido proceso. El proceso ya lo establece la Constitución de la República. Entonces ven cuál es un problema jurídico. Por eso les había puesto el ejemplo. ¿Se acuerdan? Que cuando les comentaba que un problema puede constituir un problema jurídico, por ejemplo, la compraventa de bienes entre cónyuges. Porque muchos de repente, lógicamente, me dijeron, abogado, pero si todo lo que se constituye dentro del matrimonio es peculio familiar, y tienen totalmente la razón. Pero muchas veces, ¿por qué a veces se hacen compraventas entre cónyuges? Esas son las llamadas compraventas ficticias. ¿Qué es lo que hace a veces un cónyuge? Fíjate que le debo una plata a este acreedor. Entonces, antes que nos vaya a quitar este carro que está a mi nombre, voy a hacer una compraventa ficticia en donde tú me lo vas a comprar. Y de esa manera él no nos va a poder quitar ese carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Eso es un problema jurídico porque sí está establecido en la ley. Eso no se puede hacer. Porque si lo hace, ojo, si lo hace, entonces se puede convertir en una sanción que va en contra precisamente del deudor. ¿Qué va a pasar? El juez, si se da cuenta de que hizo eso y de repente el deudor se percata y le pide al juez que revise esa compraventa de ese bien, entonces, y presenta las pruebas, entonces esa compraventa es como que no se haya realizado. Entonces, la misma puede ser sujeta que posteriormente, como ese bien de repente no era parte del peculio familiar o producto del mismo, entonces se restituye la deuda que tiene con su acreedor. Todo eso si está contemplado dentro del derecho, entonces es un problema jurídico. ¿Ok? Y si se da como una donación, ya sea a algún hijo o al mismo cónyuge. Bueno, depende si de repente usted, muchos decimos, perdón, que muchas veces les decimos a los hijos, vamos a heredar en vida, dicen. Y heredar en vida en realidad no existe, porque recuerden que cuando se constituye la herencia, hasta el momento del fallecimiento de un causante. Entonces, bien lo dijo Lilian, en este caso lo que se podría dar legalmente es una donación, ¿verdad? Lo que a veces se da. O muchas veces lo que hacemos es que decimos y hacemos una compraventa que muchas veces es representativa y la hacemos por una cantidad irrisoria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Recuerden que ahora, cuando se da ese tipo de situaciones, también puede ser sujeto de revisión.
Porque, ¿qué pasa? A veces eso se hace para no pagar los impuestos o no pagar, por ejemplo, ciertas cosas, ciertos emolumentos que dependen de la misma condición. Entonces, la donación es un ejemplo de cómo las cosas pueden resolver ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿eso puede constituir un problema jurídico? Sí, porque como decía Oscar, está dentro del derecho, ¿verdad? Mientras esté dentro del derecho, es un problema jurídico. Si no está dentro del derecho, entonces no constituye un problema jurídico, sino que le vamos a decir solo para efectos de la clase un juicio socio-jurídico, un juicio político, ¿verdad? Como si fuera solamente para efectos de la clase. Bueno, ¿me entendieron? ¿Sí? Ok. Sí, abogado. Bueno, Sí, no sé abogado, gracias. no sé si de repente tienen alguna otra duda, porque si no, quiero hacerles una acotación sobre un tema. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir aquí en pantalla. Permítanme, creo que no había podido entrar. Voy a entrar ahorita al campus. Ojalá que no tenga problemas con con la velocidad de ahorita del internet. Y vamos a ir otra vez a lo que es la lección. Aquí está. Aquí está lo que es la lección. Permítame un momento. Ok, disculpen de que tenía un poquito de problemitas técnicos. Bueno, ¿se recuerdan de que voy a regresarme a la página anterior? Me voy a venir desde el inicio, como para hacerles un breve repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. Recuerden, vimos lo que es el conocimiento, hablamos de cómo se estudió el conocimiento en las diferentes épocas, ¿verdad? De la historia universal. Hablamos de los 3 momentos del conocer, cómo pasaba lo que era los niveles del conocimiento y lo que es conocer y saber, ¿verdad? Establecimos algunas diferencias, también las características del conocimiento y después pasamos a la siguiente página. En la siguiente página, recuerden que hablamos en este video que les aparece aquí, no se mira ahorita hablamos del origen del conocimiento, hablamos de la diferencia entre la doxia y la epísteme, hablamos de los presocráticos que fueron los que instituyeron esto que es precisamente como ciencia, el origen de la ciencia. Ellos dijeron que era doxa, que era epísteme y también ahí se estableció cuál fue el principal aporte de los griegos, que eso es una de las cosas más importantes del video. Después hablamos en este video de lo que es la ciencia, que proviene del latín scientia, que significa conocimiento, que es la búsqueda de la verdad en cada una de las disciplinas del mismo. Más adelante establecimos que primero teníamos lo que es ciencia, después lo que son las ciencias, después hablamos de la clasificación de las ciencias y a eso le llamamos complejidad e integración del conocimiento, que eso está explicadito acá. Que más adelantito voy a ocuparme un ratito para explicarles un poquito más qué es el concordismo, qué es la multidisciplinaridad, qué es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, que eso está explicadito en ese video que está ahí. Y aquí hay algunos ejemplos entre las más reconocidas. Y también hay una diferencia entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Me voy a la página siguiente. En la página siguiente llegamos a este video. Clasificación de las ciencias. Aquí establecimos los 3 elementos que menciona Carl Gustav Hempel, en donde me dice que toda ciencia se puede diferenciar entre sí por 3 elementos: el objeto,
el método y el fin. Y ahí fue cuando trajimos a colación aquel material de Ángel Giraldo, en donde decimos que quería que me explicaran por qué el derecho es una ciencia. Vamos a hacer un alto ahí, porque de ahí fue que hablamos un poquito de lo que Lilian nos había consultado en cuanto a la diferencia entre un problema jurídico y algo que no constituye un problema jurídico. En el mismo video vimos esta clasificación que él proponía: ciencias formales, ciencias fácticas y empíricas. Las ciencias formales habla de entes ideales, atemporales, más regidos por el pensamiento. Por ejemplo, las fórmulas matemáticas, los símbolos, los números, las teorías de la verdad, etcétera, etcétera. Esas son las ciencias formales, entre ellas ahí las mencionadas. Y las fácticas o empíricas son aquellas que de alguna manera tienen que ver con la realidad, a la vista de los hechos, con la pragmática. Y se divide en dos: naturales y sociales. Las naturales, la que tiene que ver solamente con la naturaleza. Y las sociales, aquellas en donde el hombre tiene que ver, pero que en este caso es distinto a lo que son las ciencias naturales. Ahí está la clasificación. Derecho está dentro de las sociales. Bueno, hay algunas diferencias que recuerden que aquí están establecidas algunas de ellas. En otro video vamos a ver otras diferencias, pero ahorita no lo vamos a tocar. Ahí les voy a decir también a dónde se puede mencionar. Y aquí mencionamos, ¿verdad?, de cómo se diferencian las ciencias formales de las ciencias empíricas o fácticas. Bueno, en este video, jóvenes, que ese sí no lo habíamos visto, pero que siempre les recomiendo que lo miren, ahí habla de la definición de ciencias. Porque una cosa es ciencia y otra cosa es un agregado de que la palabra pasa del singular a lo que es el plural. Y dentro de este video también me dice que las características de las ciencias, que es comunicable, que es sistemático, verificable, que es preciso, que es universal y que es metódico. Voy a abrir el video solo para efectos que ustedes puedan identificar esos elementos que yo les dije. Primero, la definición de ciencias. ¿Quién la da? Este señor se llama José Ferrater Mora. Y él me dice que las ciencias es un modo de conocimiento que aspira a formular leyes. Algunas no llegan a constituir propiamente leyes, pero algunas se constituyen como teorías del conocimiento. ¿Pero qué pretende? Eso, llegar a ser leyes del conocimiento, por medio de las cuales podemos darle una explicación o que rijan precisamente los fenómenos. Voy a quitar esto ahí para que ustedes lo miren mejor. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, a través de un proceso, de un conjunto, de un sistema y con un lenguaje apropiado. Derecho, por ejemplo. Derecho tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y viene un representante que nosotros llamamos legal, se encarga de velar de los asuntos de esa persona que está enferma. Antes se le llamaba a este curador. Y muchos dicen, pucha, qué raro, ese término es medio extraño, ¿verdad? Pero curador es un término que va más o menos relacionado a esa gestión que él está realizando. Es un término jurídico que está creado en derecho. También podemos hablar de aquel que se encarga de los asuntos de un menor. ¿Cómo le llaman a esa persona? A ver si alguien se recuerda. Curador alita le llamaban, pero ya no existe, ¿verdad? Ahora en la figura actual, ¿o sí? Así es, pero un tutor, exactamente, Oscar lo dijo, un tutor. Entonces, esos son términos que van de acuerdo a ¿qué? A la ciencia jurídica. No nos metamos con los médicos, porque ahí sí estamos bien complicados, porque hay mucho término técnico que utiliza cada una de las ciencias, y así otros sinfín de ciencias. Pero ven cómo funciona, y José Ferrater Mora lo define. Bueno, ahora veamos las diferentes características. Veamos estas dos. Dice que la ciencia es comunicable.
Aquí la define bien fácilmente. Recuerden que hay que pararle bola tanto al video como también a lo que dice el autor del video, porque hay varios aspectos allí que son muy importantes que nosotros lo entendamos. ¿Por qué de fácil dominio? Porque nosotros sabemos que para que un conocimiento sea conocimiento, tiene que transmitirse, jóvenes. ¿De qué me sirve yo solamente saber algo si no se lo transmito a alguien? ¿Cómo voy a saber si ese conocimiento es en realidad un conocimiento válido? Hasta que no lo transmite. Por eso tiene que ser de fácil dominio. También la ciencia es sistemática. ¿Por qué? Porque es un conjunto ordenado, organizado de conocimientos y de premisas. Todo funciona como un sistema. Es metódico porque hay un método según el caso. Derecho, ¿cuál es el método? Interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque a través de él es que nosotros, a través de ese método, podemos entender y comprender y aplicar la norma jurídica al problema jurídico. ¿Por qué decimos que es verificable? Porque toda proposición que se da en la ciencia debe de ponerse a prueba, porque si no, no es conocimiento. Si de repente yo formulo una teoría y el otro quiere saber que esa teoría se pueda constituir en un nuevo conocimiento, necesariamente se tiene que verificar. ¿Ok? Bueno, también dice que es preciso. Se está más adelante. Ahí. ¿Por qué decimos que es preciso? Porque en la medida de lo posible, en que los términos que nosotros utilizamos deben de medirse, ¿verdad? O deben de usarse términos exactos. En la medida de lo posible. Muchos me dicen, no, fíjese que abogado aquí me da 85,5. O es 86 o es 85. La matemática es exacta. ¿Cuánto vale? ¿Cuándo vale ese tipo de término? Bueno, cuando estoy usando decimales de repente. Entonces, pero en derecho, ¿qué pasa? Si estamos hablando de actitudes sociales, ahí depende. Entonces, por eso es preciso en la medida que sea posible. Por eso debe de utilizar los términos que más se le puedan acomodar a ese problema concreto que usted pueda explicar o ese fenómeno. ¿Y por qué es universal? Porque es aplicable a todo objeto, ¿verdad? Bueno, eso refiere a ese video. Vamos a pasar a la página siguiente. Más que todo estoy haciendo un resumen. Ok, aquí está la actividad. Voy a abrir otra vez el material de Ángel Giraldo, que fue donde nos quedamos la última vez, ¿se acuerdan? Y en este material de Ángel Giraldo yo les hablé de varios aspectos. Voy a hacer un poquito más grandecito para que los miremos, porque de repente algunos están con su celular. ¿Se recuerda que hablamos del derecho como ciencia? El derecho como ciencia tiene dos niveles. Porque para poder entender al derecho como ciencia, tenemos que saber que el Estado, para poder solventar un problema, es necesario legislarlo. Y eso es lo que me dice acá. Miren, en este primer párrafo. El primer derecho, el primer nivel del derecho como ciencia es que se desenvuelven en análisis de esa hipótesis que se ha formulado. ¿Para qué? Para solucionar ese problema concreto. Ese problema concreto puede tener varios condicionamientos. Pueden ser políticos, pueden ser sociales o pueden ser económicos. Yo les di varios ejemplos, ¿se acuerdan? La tasa de seguridad, la, entre comillas, asociación ilícita, ¿verdad? Que era la ley antimaras, y algunas normas que de repente se instituyen porque lo que pretende el Estado es que a través de ellas se resuelva un conflicto. Entonces, ¿cuál es el segundo nivel? El segundo nivel está acá, en el siguiente párrafo, ¿ves? Tenemos que ver esos postulados que ya fueron formulados y ver su desarrollo pragmático. ¿Qué significa un desarrollo pragmático? Verlo en la práctica para ver si eso que se lleva a cabo me ayuda a solventar el conflicto. Y si me ayuda, excelente. Es una ley efectiva.
Pero si no me ayuda, entonces tenemos que ver la manera de poder, de alguna forma, que cumpla el objetivo para el cual fue formulada. Entonces ahí es cuando de repente se puede haber un reformulamiento, puede reformarse en lo que términos jurídicos hablamos, o puede derogarse y crear una nueva normativa para poder solventar el problema concreto. Todo cambia conforme a los tiempos y a la evolución del derecho. Ustedes pueden ver, por ejemplo, yo les hablé de algunos temas. En 1906, en el Código Civil, en el libro primero, que habla sobre las personas, me hablaba, por ejemplo, de los hijos nacidos fuera del matrimonio, ¿se acuerdan? Que fue el ejemplo que yo les di. Claro, Sí, eso está derogado y el Código Civil data de 1906. ¿Qué fue lo que derogó eso? El Código de Familia, el código que se instituyó en 1984, cuando ya le da el mismo valor a los hijos nacidos fuera del matrimonio como también a los nacidos dentro del matrimonio. Entonces, desaparece esa figura de los llamados hijos ilegítimos, ¿se acuerdan? Y ya no se pueden utilizar dentro de lo que son los testamentos, dentro de lo que son las donaciones, como decía Lilian, o cualquier otro aspecto contractual que se pudiera presentar. Entonces, eso es una evolución, es un cambio. Ve la pragmática, ve los postulados normativos que se adaptan a los tiempos. ¿Mm? Ese es el derecho como ciencia. Bueno, ahora, partiendo de esto, estimados, más abajito, entonces hablamos de dos cosas, y eso fue con lo que iniciamos con Lilian. Ver el problema jurídico y ver lo que no es un problema jurídico. Un problema jurídico es todo lo que está dentro de la norma. Y aquello que está fuera de ella no es un problema jurídico. Ven que por qué les dije que le íbamos a poner juicio político, solo para efectos del material. Ojo, no me vayan a poner de repente y les pregunto en examen, juicio político es el proceso que se le hace a un funcionario público que de repente ha incumplido la ley. No se les vaya a olvidar, solo para efectos de la clase. Hago la acotación para que ustedes se acuerden. Le vamos a llamar así, de esa forma, a todo aquello que no constituye un problema jurídico, sino que es un tema sociojurídico que tratamos en el ambiente, en la sociedad, puede ser en un presente, porque normalmente hay temas que se tocan. Era lo que les decía, la edad punible. ¿Por qué muchas veces se toca la edad punible? Porque de repente hay algún menor de 18 años que tal vez comete un delito de manera flagrante. Entonces, de repente muchos dicen, hay que revisar la edad punible. Si de repente cambia, entonces ya se convierte en un problema jurídico. Imagínense que de repente llegara a pasar y se reformulara la ley y a los menores de 18 años y se establece hasta la edad de 16 años que ya los menores adultos son a partir de esa edad. Mientras tanto, es algo que no está dentro de nuestra normativa, entonces no constituye un problema jurídico. ¿A quiénes se les puede aplicar el Código Penal desde el punto de vista del delito y de la pena? A los mayores de 18 años, cuando cometen un delito, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa con los menores? Bueno, para que llegue a cumplir la pena, lo primero que debe de cumplir es una sanción que se hace, ¿verdad? Desde el punto de vista del menor, que ya también el código dice qué pasa con un menor que de repente comete un delito de esta envergadura, ¿verdad? Entonces, por un lado están, como les dije, los problemas jurídicos, que está acá, que son los que se formulan en el interior del derecho, y los juicios políticos, que más que todo es un tema que se toca desde el punto de vista sociojurídico, socioeconómico, que son parte de la investigación sociojurídica, ¿verdad? Bueno, permítame que ahí parece, menores infractores, exactamente, ese es el término correcto, Franklin, gracias por el apoyo. Menores infractores. Bueno, sigamos más adelante. Me voy a ir a la página 3, que está aquí. Y en esta parte era lo que quería llegar. Imagínense qué introducción la que hicimos, ¿verdad? Yo aquí quiero que ustedes se fijen en una cosa. Hablamos del objeto del derecho como ciencia,
Hablamos del método para interpretar la norma, pero también hay algo muy importante que nosotros tenemos que también estudiar. Y es cuando nos referimos a lo que utilizamos para poder llevar a cabo precisamente a cumplir el objeto del derecho. Y son las fuentes formales del derecho. Esto está acá, miren. Fuentes formales del derecho. Cada ordenamiento jurídico, ese es el fin del derecho. Cada ordenamiento tiene fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Bueno, la principal es la ley. Aquí lo dice, miren, fuente principal. Y las fuentes subsidiarias, que son estas. Aquí menciona algunas. Para la próxima reunión que vamos a tener, o por decir así, la próxima sesión de videoconferencia, ustedes me van a buscar la definición de analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, ahí agregada la costumbre, que no dice ahí, me van a investigar qué es la jurisprudencia, que también es una fuente subsidiaria del derecho, y por último, me van a investigar qué es un negocio jurídico. ¿Ok? Eso nada más lo pueden poner ahí en sus cuadernos. No se los voy a pedir que me lo envíen por correo electrónico, pero sí lo voy a preguntar. De repente nos miremos el próximo jueves, ¿ok? Para que sigamos trabajando y les dé tiempo para trabajar estos 2 días, martes y miércoles. No se les vaya a olvidar los grupos, porque estoy notando que están dejando por fuera a varios compañeros. Ojalá que no queden por fuera nadie, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, quiero que presten atención. Para poder entender las fuentes subsidiarias, tenemos que recurrir, pues, a poder definir precisamente cada una de ellas. Dígame, Gloria. ¿Puede volver a repetir lo que nos dijo de lo que buscáramos, por favor? Ok. Van a buscar la definición de las fuentes subsidiarias que están aquí en el material. Me van a definir qué es analogía, me van a definir qué son los principios generales del derecho, me van a definir qué es la costumbre, y a la par de la costumbre, aunque no esté apuntado ahí, me van a definir lo que es el término de jurisprudencia. Y por último, la última fuente subsidiaria es el negocio jurídico. ¿Ok? Ahora. Muchas gracias. Ok, Gloria. Para investigarlo, yo les recomiendo que recurran a una fuente. Vaya, por ejemplo, cuando yo no sé una definición, ¿a dónde recurro? Al mataburro, ¿verdad? Al diccionario. Lo que pasa es que recuerden que para derecho también hay un diccionario. Entonces, yo les recomiendo buscar un diccionario técnico jurídico. Si alguno de ustedes quiere adquirir uno, con todo gusto, me pueden hacer la solicitud vía correo electrónico. Yo sé que de repente los puedo mandar por el chat, sale más rápido, sale más fácil, pero a mí me gustaría tener una comunicación empática con ustedes. Entonces, usar esa comunicación es a través del correo institucional, que es un medio de comunicación que debemos de utilizar tanto con ustedes como ustedes con su servidor. Entonces, si de repente alguien quiere adquirir este tipo de diccionario, se lo puedo suministrar de manera digital. Este es un diccionario que es el diccionario jurídico sintético de don Guillermo Cabanelas de las Cuevas, ¿verdad? Es uno de los autores más reconocidos a nivel de la literatura jurídica. Claro, si hablamos de la recopilación de términos jurídicos, yo les podría decir que es un diccionario mucho más grande. Constituye más o menos unos 20 tomos. Pero este sintético es más pequeñito y recopila los términos más utilizados dentro de la verbología, precisamente, bueno, dentro de lo que es el argot jurídico, que ese es el término más correcto. Entonces, si de repente ustedes lo quieren adquirir, escriben, no se preocupen, ¿verdad? Escríbanme y yo se los mando, ¿verdad? Para que así puedan buscar esos términos ahí, ¿verdad?
yo voy a estar pendiente en contestarles. Y si no, de igual manera, si me lo piden por WhatsApp, se los mando por WhatsApp. No hay problema, para que lo tengan más rapidito y de esa manera, pues, lo puedan tener a la mano. Pero si lo pueden hacer por el correo electrónico institucional, es mucho mejor para que nos vayamos acostumbrando a utilizar esos medios oficiales de la clase, ¿verdad? Entonces, para la próxima videoconferencia, yo le voy a decir, Celia, déme la definición de analogía que encontró en el diccionario jurídico. ¿Ok? Ok. Gloria me va a definir qué es el negocio jurídico y así sucesivamente. Les voy a hacer la pregunta. Marcela, dígame qué es la ley, porque me van a investigar también qué es ley. Pero ojo, investígueme la definición de ley en base a nuestro derecho. En base a nuestro derecho. Así que yo les recomiendo que ahí ustedes tienen que ver en qué normativa jurídica está la definición de ley. Yo les voy a preguntar qué es la ley, de acuerdo a nuestra definición. Y así vamos a ir desarrollando eso para ver y ustedes entiendan por qué le llamamos fuentes subsidiarias, ¿verdad? Fuentes subsidiarias, ¿verdad? Bueno, eso por esa parte, para que entendamos precisamente a qué nos referimos en ese sentido. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. No, abogado. ¿No? ¿Seguros? Estamos bien, abogado. Bueno, fíjense que hay otra cosa que quiero recordarles, es que no se les vaya a olvidar, jóvenes, participar precisamente dentro de las actividades que tenemos, ¿verdad? Todavía veo yo que hay pocas participaciones. Bueno, me alegra que ya están participando. Por ejemplo, solo para mencionar algunas de las participaciones, Franklin Pastrana ya me participó, ¿verdad? Fue el primero que me participó, los felicito a Franklin, ¿verdad? También Celia de Jesús Pineda, Pamela Pineda, Kenia Pérez, Denis Palma, Oscar David Ramos, Denis Josué Palma, ¿verdad? Me han estado participando. Y creo que la última participación que la tengo registrada hasta el día de ayer a las 9 de la noche con 21 minutos es la de Coritza Alejandra Maradiaga, ¿verdad? Así que no me vayan a dejar de participar en esos foros, ¿verdad? Díganme. Es simple el proceso de participar en el foro, porque no sé, yo entro desde el celular, quería saber eso. Pero se puede hacer, Fernando, lo puede hacer a través del celular, no hay problema. Es que yo entré a una opción, pero vi que me salían varias, o sea, muy complejo lo miré. Ahí igual, donde dice responder, solo le da responder y ahí le va a habilitar para que pueda escribir. Sí. Y lo postea así como un post. Así es. Sí, y ahí le da enviar. Ajá. De ahí le da enviar y de ahí le aparece que lo que usted envió. Así es, ¿verdad? Okay, ahí lo único que tiene Gracias. que hacer Fernando es siempre darle una leidita al contenido, ver lo que hemos estado estudiando y usted puede participar sin ningún inconveniente para que vayamos haciendo un ejercicio mental. Ya las próximas reuniones, Fernando y demás compañeros, vamos a ir preguntando otras cositas importantes, ¿verdad? Okay. Vaya, por ejemplo, les puedo preguntar cuáles son los métodos de interpretación que menciona el material. Inductivo, vivo, histórico. Ojo, hay métodos de las ciencias y hay métodos de interpretación. En el material de Giraldo se mencionan 3 métodos de interpretación. Y en el material de la clase se mencionan métodos de las ciencias. ¿Ok? Hagan la diferenciación porque de repente en el examen les pueda pedir en alguna pregunta cuáles son métodos de interpretación jurídica y cuáles son métodos de las ciencias. ¿Verdad? Ok. Entonces, todo eso es parte de ese ejercicio mental. Por eso es importante participar dentro del foro
y participar también de cada una de estas actividades que tenemos actualmente. ¿Verdad? Sí, para diferenciar. Exacto. Por ejemplo, cuando manejamos las fuentes, a veces se nos presentan problemas. En el material de Giraldo dice que hay 3 problemitas ahí. Pregunta de examen. ¿Verdad? Hay 3 problemitas. Medio, ¿verdad? Se puede presentar ahí. También en el material de Ángel Giraldo me dice que en la práctica del derecho hay 2 problemas. Pregunta de examen también. ¿Cuáles son esos 2 problemas? Bueno, entonces esas cositas son las que vamos a discutir próximamente. Por eso es importante de que ustedes me traigan a colación esas cosas para que así aprendamos, ¿verdad? Y ustedes también le agreguen un poquito de chile, o sea, le pongan un condimento más en el sentido de que puedan investigar un poquito de otro lado para que así ustedes me hagan alguna referencia, ¿verdad? Sí, abogado, porque en el video que está en lo de los métodos de la ciencia, solo están explicados algunos, no todos. Exacto. Vaya, por ejemplo, en los métodos de la ciencia se fijaron que están deductivo e inductivo, porque son uno contrario del otro. Están Histórico. explicados, el histórico está, pero en el mapa conceptual. En el video que mencionó Jafet, es cierto. Y creo, el deductivo y el inductivo. exacto. Y creo que está el sintético y el analítico. Uno que son muy parecidos. Hipotético y deductivo. Ese está en el mapa conceptual, que está, miren cómo son de agregados por eso les digo que hay varios métodos. Está dentro de la actividad, que es la segunda actividad y se les pide, la tercera actividad y se les pide otros métodos de las ciencias. Ahí se menciona, por ejemplo, el deductivo, el inductivo, el deductivo inductivo y el hipotético deductivo. Entonces, si se fijan, son 4 métodos y todos son distintos. Así es. Bueno, si no hay otra duda, jóvenes, nos veremos entonces en medio de la semana y cualquier duda, estamos ahí conectados. No se les vaya a olvidar lo de los grupos. Yo les voy a mandar un mensaje mañana para ver a quiénes son los únicos que están fuera de los grupos. Ok. Gracias. ¿Verdad? Hasta luego. Gracias, abogado. Está bien, gracias. Para buenas que noches. así se puedan agregar. Yo sé que a veces les da penita de repente seguir insistiendo, pero esto de los grupos es importante. Y no se me pueden quedar sin grupo. Tienen que trabajar todos en grupo. ¿Verdad? Ok. Vaya pues. Hasta luego. Feliz descanso, ¿verdad? Y nos estamos viendo. Cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Abogado.